Han pasado ya varios días desde que comenzó la crisis por los indultos presidenciales de Gabriel Boric a los llamados presos del estallido. Pero en medio de toda esa crisis que parecía que estaba llevando al gobierno a una situación crítica, estamos viendo una situación que casi parece de fantasía, impresionante, en donde un gobierno aplastado, con muy baja popularidad, una desaprobación del 70% y al mismo tiempo una serie de escándalos criticados ampliamente por prácticamente toda la prensa, aún así está obteniendo ciertas victorias, no por culpa de su mismo sector, sino por la derecha, que se está retirando en gran medida del apoyo a hacer una acusación constitucional contra Boric. Había un apoyo más bien importante de grandes sectores de la derecha y del centro, y de a poco se han ido tirando para atrás. Aún no sabemos por qué, de repente hubo un acuerdo algo oscuro detrás, y simultáneamente estamos viendo que se han comenzado a sumar ciertos sectores de la prensa a criticar duramente a los sectores de derecha para desviar un poco la atención de estas acusaciones, como el caso de José Antonio Neme. Todo eso además en una situación curiosa en que la derecha se lanza para atrás, dando cierto respaldo al gobierno, y la centroizquierda, por otro lado, aumenta su ofensiva para exigir más quiebres al interior del gobierno de Gabriel Boric. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Vimos hace algunos días que cada vez avanzaba con más fuerza, por lo que comentamos antes, la acusación constitucional contra Boric. Era una idea que cada vez estaba creciendo más a medida que iban cayendo ministros, asesores, y ya se ingresó la acusación contra Giorgio Jackson. La idea de acusar constitucionalmente a Boric crecía, en gran medida porque el gobierno no ha querido remover estos indultos a los llamados presos del estallido. Nada de esto ha cambiado, pero algo, no la situación en sí, pero algo detrás, probablemente las negociaciones cambió, porque lo que originalmente se había presentado como una idea de acusación constitucional que podía llevar a la destitución del presidente y que estaba siendo apoyado por distintos sectores, principalmente de la centro derecha, de la derecha y del centro, progresivamente, pasado un par de días, en estos últimos 2 días, donde curiosamente el gobierno ha empezado a recuperarse y no sabemos por qué, se han empezado a tirar para atrás varios de esos diputados, de esos políticos que apoyaban esta acusación. Y así lo informa el diputado del Partido Republicano, Leonidas Romero, que habló como muchos que estaban apoyando esta acusación, simplemente se tiraron para atrás y no sabemos por qué. Ante la abierta vulneración de las normas legales y la Constitución por parte del presidente de la República, don Gabriel Boric, al conceder indultos con decretos sin fundamento a delincuentes comunes, reincidentes basados en inexactitudes en contra de informes de Gendarmería de Chile, hecho reconocido tácitamente por todo su equipo y él mismo, lo que incluso para desviar su responsabilidad llevó a la renuncia de la ministra de Justicia y a su jefe de gabinete. Tenemos acá una acusación constitucional seria, contundente, responsable. Ayer hasta el mediodía tenemos 12 firmas. Hoy día, curiosamente, se cayó más de la mitad. Yo le quiero agradecer a los parlamentarios que están acá, que estamos dispuestos a llevar a efecto esta acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Decirle a los parlamentarios de mi sector que cuando estén en sus casas en las vacaciones, mirando tranquilamente cómo se destruye nuestro país por parte de este desgobierno, la verdad es que impresiona. Ahí lo ven, bien curioso como hace 2 días todas estas personas apoyaban, muchos apoyaban esto y de la nada, ¡wow!, se empezaron a lanzar para atrás, particularmente los de la centro derecha, de Chile Vamos y sectores más centristas. Y no ha cambiado nada. El objetivo para hacer esa acusación y la justificación que dieron, más allá si uno encuentra que es razonable o no, pero lo que ellos dijeron era que era en razón de que Boric no estaba queriendo retirar los indultos a los presos del estallido. Entonces, si lo retiraba no había acusación, y si no lo retiraba, había acusación. ¿Y qué ha pasado? Nada, no ha cambiado nada. Boric reconoció que sí, se equivocó. Camila Vallejo dijo que habían hecho otra cosa con otros antecedentes, si uno le cree o no otra cosa, pero no ha cambiado nada. Dijeron que no iban a retirar esos indultos. ¿Y qué cambió?
algo debe haber pasado, probablemente negociaciones por detrás. Bien curioso, pareciera ser o que la derecha está con luchas de poder interna, que efectivamente está pasando, o hubo tal vez alguna clase de acuerdo por detrás que llevó a que inevitablemente se retiraran de esta idea que podía llevar a la destitución del presidente. Ahí ustedes decidirán cuál es. Y simultáneamente, al mismo tiempo que la prensa sigue siendo muy crítico con el gobierno, se está tomando una doble vertiente. Porque por un lado, se está manteniendo una crítica durísima, tanto de Julio César Rodríguez, José Antonio Nemi y otras figuras al gobierno de Gabriel Boric por esto de los indultos, pero ahora se está también haciendo una situación simultánea bien curiosa, en la cual se está también lanzando muchas críticas a la derecha, particularmente de Neme en contra de los republicanos y de otros sectores de la derecha, por haberse retirado, por ejemplo, de la mesa de seguridad en razón de lo de los indultos, diciendo que no tiene nada que ver dejar de lado la discusión sobre temas de seguridad con el tema de hacer indultos a los presos del estallido. Y la respuesta ha sido que bueno, que ellos no confían en el gobierno porque si dan los indultos, ¿cómo se va a preocupar el gobierno realmente de la seguridad? Entonces, es bien curioso porque lo que vemos es que a la oposición, que es principalmente la derecha, porque son los que tienen la mayor representación política como oposición, les dan en bandeja de plata los escándalos, les dan en bandeja de plata todas estas situaciones, y ya sea por incompetencia, complicidad o una mezcla de todas las anteriores, cometen errores, lo dejan pasar, terminan dándole un respaldo al gobierno que no tenían antes para poder seguir subsistiendo. Pero lo que vemos finalmente, y que es bien curioso, es que los que están siendo más duros ahora con el gobierno no son ni siquiera los de la derecha, que uno pensaría serían la oposición más fuerte a la izquierda, sino que es la centroizquierda. Y estamos viendo esto principalmente de todo lo que es el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, etcétera, que están exigiendo ahora una purga al interior del gobierno de Boric, que se reorganice el gabinete. Y lo curioso es que están siendo mucho más duros aquellos que son parte del gobierno dentro de la centroizquierda que aquellos que están fuera del gobierno en la derecha. Y lo que están haciendo, y por eso vemos esta jugada también de la prensa, es que están pidiendo y aprovechando esta oportunidad para sacar cada vez más a las figuras del Frente Amplio y del Partido Comunista y colocar en puestos de poder a los suyos, a los de la centroizquierda y dominar cada vez más este gobierno. Y la prensa, en gran medida con mensajes como el de Neme, parece estar en la misma dirección, de criticar mucho a Boric y presionarlo, porque evidentemente la prensa tradicional tiene sus vínculos con grupos de poder, pero simultáneamente, en gran medida por culpa de la misma derecha, que además de ser incompetente, toma decisiones muy curiosas, criticar a la derecha por sus decisiones, que también a la prensa se le están dejando en bandeja de plata este tipo de situaciones. Simultáneamente a esto, y lo que estamos viendo es que además de estas presiones, tanto de la prensa apoyando a la centroizquierda, pero criticando a la derecha, y de la centroizquierda desde el mismo gobierno presionándolos para hacer una purga interna, hemos visto que ahora también están habiendo otras presiones institucionales que usualmente se asocian también a la centroizquierda, como la Contraloría, que están empezando a investigar al Ministerio de Justicia y al gobierno por estos indultos. Entonces es toda una presión y casi pareciese ser, al menos esa es la impresión que me da, que es más bien una jugada para que la centroizquierda agarre más poder, más protagonismo y mayor control sobre la figura de Boric. Y parte de ese plan, para distraer un poco por parte del gobierno en medio de todo esto, además de los quiebres de la derecha, es el anuncio de un nuevo tren entre Santiago y Valparaíso. Tren que se anunció que va a ser un plan estatal manejado por la empresa de Ferrocarriles del Estado, una empresa estatal que desde hace décadas tiene puras pérdidas millonarias y varios casos de corrupción e irregularidades, y que van a hacer un tren que ya se sabe que va a tener pérdidas millonarias y ser un nuevo plan entre la región de Valparaíso, porque en realidad va a llegar a la ciudad de Viña del Mar, a Valparaíso propiamente tal, se denunció que no, eso Sharp estaba molesto por esa situación, y que se va a hacer ese tren que quería estar listo para el año 2030. Es parte, por un lado, de un intento de quebrar el poder que tienen los camioneros para el nivel de los paros y esa manera que presionan al gobierno, pero simultáneamente es un plan también de que hace tiempo quieren restituirlos por parte de sectores principalmente de la izquierda. Ahora, hay una injusticia muy grande de esto. Por un lado, esto es evidentemente el anuncio que se haga ahora y con tanto bombo es para distraer del tema de los indultos, pero simultáneamente también es una injusticia enorme porque es un tren que se sabe que va a tener pérdidas millonarias a nivel monetario. Y lo que va a hacer esto es sacar el dinero del bolsillo de los habitantes de las regiones de este país, de todos aquellos que no están entre Santiago y Valparaíso, para subsidiar un medio de transporte para la capital principalmente y Valparaíso, que son las dos ciudades, Valparaíso y Santiago, que han sido las que tienen la mayor concentración de poder político, que usualmente son los donde más gastan fondos públicos y particularmente la capital, que parasita del resto del país. Entonces, nuevamente, vemos cómo la capital y la zona central, pero específicamente Santiago y Valparaíso, empiezan a vivir cada vez más el resto del país. Imagínense la persona que está en Magallanes,
el que está en Arica, el que está en Chiloé. Ahora le van a sacar más dinero de su bolsillo para subsidiar un tren que se sabe que va a tener pérdidas económicas, va a ser de manejo estatal, que va a pasar al control de una empresa que ya estatal tiene desde hace décadas pérdidas económicas millonarias y casos de corrupción. Y que, bueno, lo que vamos a observar es cómo se fortalece nuevamente la capital a costa del dinero, el esfuerzo y el sacrificio de las regiones. Pero ¿qué les parece esta situación bien curiosa en que la derecha se está lanzando para atrás con la acusación constitucional, o al menos gran parte de ella, como también estos supuestos planes que se ve tanto de la prensa como de la centroizquierda y el gobierno con su anuncio de un tren que se pagará con el dinero de todas las regiones? Entonces, coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.